Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el Nisnovich, van a ver que es cómico, ¿no? Porque fíjense que acá, lo que yo les decía el otro día, digo, en el video anterior, aparece como caños, ¿eh? Entonces, fíjense que acá ya de por sí hay un error, pero ¿por qué? No es que se equivoca. En verdad, como este es un libro que está pensado para la autoconstrucción, para personas que no tienen un conocimiento técnico, está pensado más bien en el albañil, pero la verdad que está muy bien elaborado. Entonces, como la gente en la jerga se le dice caño, bueno, entonces por eso él mantiene ese lenguaje. Pero bueno, lo cierto es que sepan de que son tubos. Lo que estuvimos viendo está en la página 8B, 8B-5. Toda esta parte de acá. La verdad que no habla también en general de todos los caños y tubos en general, algunos que no se utilizan, otros que después los van a ver que los vamos a utilizar los vamos a ver ¿cómo se llama? En material, en desagües pluviales, pero si quieren por la parte plástica, hay mucho, por ejemplo, ya no se usa más, por ejemplo, de barro cocido. Nosotros nos vamos a enfocar directamente a lo que utilizamos, ¿no? Que son los materiales plásticos. Después vamos a continuar con el tema 8C, que es la parte de accesorios, que después lo vamos a ver, lo voy a explicar, pero yo lo que hago generalmente es una explicación muy sencilla, y después ustedes lo que siempre tienen que hacer es acompañarse de este video. Piensa que este es algo muy cortito, son solamente 5, 7, 10 minutos. Acompañarse o del material que yo les voy a dejar, o la bibliografía, que es este libro, y los folletos respectivos, que son más que folletos, son manuales técnicos. Entonces, bueno, lo que les decía, en la página a partir de la 8B, digamos todo lo que es 8B5, tiene que ver con todo lo que vi antes. Y ahora lo que vamos a ir a la página, al tema 10B, que nos adentramos. Fíjense que encima está pintado, ven, en color rojo de primario. Van a ver que en algunos casos, cuando habla de secundario o habla de pluviales, está pintado en amarillo. Nos vamos al tema 10B, porque acá sí, cuando empezamos como yo les dije, básicamente que los diámetros, los tubos de 150, de 110 y de 63 milímetros son tubos pura y exclusivamente de uso primario, para instalación primaria, son estos. Entonces, ¿pero cuándo se usan cada uno de ellos? Bueno, en primer lugar, nosotros cuando empezamos a analizar una instalación, el sistema cloacal es una instalación troncal. ¿Qué significa una instalación troncal? Es como los árboles. Vieron que los árboles, ustedes tienen un tronco, y a partir de ese tronco, que es el que está fijado al piso, tienen las distintas ramas, que a medida que se van alejando, estas ramas cada vez son más chicas, pero digamos, hay una rama central, que es de donde nacen todas las demás ramificaciones. En el caso de la instalación cloacal se comporta de la misma manera, pero en el sentido contrario. Hay una instalación, hay una cañería, que esta cañería se llama cañería principal, que es la que recibe todas las demás ramificaciones o derivaciones de las otras, de toda la instalación. Entonces, estas ramificaciones, en verdad, lo que se llaman son acometidas. Por ejemplo, y la cañería principal, a diferencia del árbol, que el árbol nace del piso y va hacia arriba, en este caso, en la cañería es al revés. Los caños van, las acometidas van hacia la cañería principal, y la cañería principal es la encargada de volcar los desechos nuestros o los desagües a la red
a la red pública. Eso es la cañería principal. Esto vamos a llamarla así, porque esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la cañería principal, el diámetro mínimo que tiene que tener la cañería principal, el diámetro mínimo es de 110. Puede ser en 150 o 110. 110 es el diámetro de la cañería principal. Básicamente, el caño de uso domiciliario por excelencia es el de 110. El de 150 se utilizan cuando yo, por ejemplo, tengo ya una cañería principal de viviendas colectivas. Por ejemplo, tengo varias viviendas en un lote. Cada una de estas viviendas a su vez tiene su ramificación. Entonces, cuando yo tengo muchas viviendas, este caño lo puedo utilizar en 150. Pero para uso domiciliario en verdad no se utiliza. O si no, se utilizan redes. Cuando ya estoy trabajando, de repente el caño, por ejemplo, un pequeño barrio chiquito, se puede utilizar en 150. Si no, tengo que pasar a la otra ya para redes. Se utilizan los caños de 250 milímetros. Son caños mucho más grandes. Pero bueno, el 150, hay gente que todavía tiene, por una cuestión de que dice de que no, para que no se tape. Siempre traten tampoco también de no caer en esos mitos, en esas costumbres. No, vamos a poner un diámetro mayor para que no se tape. Uno de 110 no se tapa nunca. Para que se tape un caño de 110 verdaderamente tiene que haber un muy mal uso de la instalación cloacal. O sea, tienen que estar tirando carne cruda, pedazo de un bife tienen que estar tirando para que no, un pollo completo para que no se tape. Para que se tape. Entonces, si no, tiene que tener un muy mal uso en la extracción, si no, no se tapa nunca. Entonces, también vamos a un poquito a desmitificar esas cosas. El caño 110 es el caño que de mayor uso. El caño de la cañería principal tiene que ser de 110 siempre, mínimo 110. Entonces, bueno. ¿Y para qué sirve la de 63? Bueno, la de 63 generalmente se utilizan para acometer ciertos artefactos, en especial artefactos o generalmente lo que transporta el caño de 63 son líquidos, a diferencia del de 110, que el de 110 sí o sí puede transportar o líquidos o sólidos. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque, por ejemplo, para un inodoro, la descarga de un inodoro, donde yo estoy transportando, tengo que desaguar o tengo que descargar sólidos. Los sólidos puede ser material fecal, o puede ser papel, o puede ser cualquier otro material que se escape. Eso sí o sí, la descarga es de 110. Los inodoros vienen todos con descarga de 110. Entonces acuérdense, el diámetro de 110 y el de 150 me permiten desaguar o desagotar líquidos y sólidos. En cambio, el de 63, el diámetro de 63, solamente líquidos. Por ejemplo, ¿dónde se utiliza un caño? Porque como le digo, ¿dónde se utiliza un caño de 110? En el inodoro. La descarga del inodoro. Lo que habíamos dicho, la cañería principal. La cañería principal. Descargas verticales, que vengo descargando de un inodoro, también puedo utilizar un caño de 110. El caño de 63, ¿dónde se utiliza? Bueno, donde prácticamente no tengo descarga de líquidos, de sólidos. Por ejemplo, la descarga de una pileta de cocina.
Y vamos a llamar pileta de cocina con PC. Acuérdense lo que yo les había dicho, que el elemento que me marca la descarga, el inicio de la cañería principal es el sifón. Entonces, si ustedes se fijan en sus cocinas, van a ver que después del sifón, ustedes tienen la pileta, pero el sifón, la pileta en sí no tiene sifón, sino que el sifón es un accesorio que yo lo agrego. Y acá, bueno, me estoy adentrando al próximo tema. No viene con la pileta incorporada, como si, por ejemplo, viene en un inodoro. El inodoro ya viene incorporado con un sifón. En cambio, la pileta de cocina no viene instalado. Si yo, por ejemplo, a esa pileta de cocina no le pongo el sifón y lo descargo directamente, no es una pileta de cocina, pasa a ser una pileta de lavar. En cambio, para que sea con pileta de la cocina, tiene que tener el sifón, ese accesorio que se llama sifón. Entonces, después del sifón, la descarga puede ser en 63. ¿La puede hacer en 110? Sí, pero no tiene ningún sentido, porque lo que la descarga de una cocina, básicamente, es líquido. Usted me va a decir, sí, bueno, pero a mí a veces se me escapa la basura, porque, qué sé yo, pelé la papa y se me fue. Bueno, pero es muy poquito. En verdad, uno cuando hace ese tipo de cosas, y todos lo hacemos, decimos, bueno, aprovechamos, pelamos una zanahoria o limpiamos, no sé, sacamos la grasa de una carne y la tiramos momentáneamente a la pileta. A veces eso nos pasa, o por ejemplo lavamos algo, por ejemplo restos de olla que quedó pegado, entonces en verdad lo que uno está haciendo un mal uso de la pileta. Uno lo que tenía que tener previamente un filtro, pero bueno, a veces uno lo hace con rapidez, y se escapa algo de sólido. Pero digamos que no es la función de la pileta como si es la de un inodoro de volcar sólidos. En el inodoro la función principal es de volcar sólidos. Esos sólidos pueden ser cloacales y el papel higiénico para que uno se pueda limpiar. En cambio en la pileta no. En la pileta es si se escapa algo. Entonces, lo mismo pasa, qué sé yo, en una pileta de un lavatorio. Yo me puedo afeitar, cuando me afeito, entonces, ¿qué es lo que hago? Se escapa, o me peino, o uno se seca el pelo, se pasa el panchita y se escapa algún pelo, pero es ocasional, no es siempre, no es que lo hago adrede, no es que agarro todo, me corto el pelo y tiro todos los mechones de pelo por el inodoro, no los tiro. O por el inodoro quizás sí podría tirarlo, pero no los tiro por la pileta, por la bañadera o por la cocina. Se puede caer algún pelo en forma ocasional, pero no es la función. Entonces vale aclarar eso. Entonces lo que les decía, el caño de 63, ¿para qué me sirve? Para descargar, por ejemplo, una pileta de cocina. Por supuesto que la descarga es después del sifón. Acuérdense, después del sifón. También para qué me sirve ¿dónde lo puedo utilizar? Después de la pileta de piso. ¿Qué es la pileta de piso? La pileta de piso es la famosa rejilla que está en el baño. Esa famosa rejillita que ustedes la ven, que ustedes me decían, esa es la rejilla del baño. Bueno, eso se llama pileta de piso. En verdad la rejilla es la tapa que está que tiene esa reja, por eso se llama rejilla. En cambio, la pileta, el accesorio, porque eso es un accesorio, no es un artefacto, el accesorio se llama pileta de piso. Esperen que se los muestro cómo es, para que lo vean. Y es bueno aclararlo porque, a ver si lo tengo acá, tengo uno acá, si no voy a tener que buscar el otro folleto. No, voy a tener que usar el otro folleto. Este no tiene. Porque a veces comúnmente la gente le llama rejilla, pero es pileta de patio. Esto que está acá es una pileta de patio. La pileta de patio que está acá. La particularidad que tiene esta pileta de patio, esta es una salida vertical, la única diferencia que tiene vertical, y esta es con el desagüe horizontal. Si ustedes ven acá, lo voy a poner un poquito más cerca. No sé si ahí se llega a ver. Después lo miran ustedes en el folleto. Acá aparece, y eso lo tienen que ver ustedes. Voy a agarrar un pequeño puntero. Ven acá. Esto que está acá,
Esto es el sifón. Esto que está acá. Esta trampita que tiene acá. Que ustedes lo van a ver que es esto que está acá. Es esta trampa que tiene. Esta trampa... después mírenlo ustedes bien. Mírenlo bien. Van a ver que esa trampa, que ustedes, básicamente la pileta de piso que es un recipiente, es un receptáculo, que tengo una salida y acá tengo una entrada. La entrada siempre, esto circula en este sentido, la entrada es de 40 y la salida es de 63. Y se le hace esta trampa, que es el famoso sifón, que se le agrega a esta pileta. ¿Para qué? Para que el agua quede acomodada acá, quede ahí estacionada, y esto es lo que se llama el sifón hidráulico, que es la famosa tapón que evita que los gases de la instalación primaria se me vuelvan al interior de la vivienda. Entonces esto actúa de tapón. De acá para acá es primario, y hasta acá termina el secundario. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué está hecho de esta manera? Primero que está hecho también, antiguamente cuando se hacían las instalaciones en plomo, el plomo, las piletas, todo este tipo de artefactos los hacía el plomero. Se hacían en obra, se doblaba, se compraba el plomo, se cortaba la placa, como ustedes hacían, ¿vieron? Como hacían en hojalatería, pero con placa de plomo, se había que soldarla. Después empezaron a venir prearmadas, y después ¿cómo se llama? Con este material plástico ya vienen directamente todas armadas y ya vienen con lo que se llaman las acometidas. Acuérdense que siempre las entradas se llaman acometidas, de 40, especialmente ¿para qué? Para que nadie utilice un caño mayor al de 40. Por eso tiene la entrada directamente de 40 y la salida de 63. ¿Para qué? Para que yo no utilice un caño menor al reglamentario a posterior del sifón en una cañería primaria. Por eso está hecho. Entonces, bueno, este es el uso que tienen los caños de 63. Entonces, bueno, acuérdense que esa es la función principal de estos diámetros. 110, 150 pueden transportar líquidos y sólidos. El de 63, la función es solamente de transportar líquidos.